Y le hemos llamado a Darío Ramírez, que es el director de Artículo 19, para que nos cuentes, Darío, de qué se trata, cuál es la situación y por qué emite Artículo 19 una alerta con estas características. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Sí, en efecto, mira, se puso en contacto con nosotros la politóloga Denise Dresser para dar cuenta de lo que ya habíamos detectado nosotros en Twitter y en el diario Reforma, luego de que ella publicó una columna de un caso que habla sobre una investigación del New York Times sobre el hoy diputado Manlio Fabio Beltrones y toda una serie de textos al respecto. Después salió el coordinador de comunicación social del grupo del PRI, Jesús Anaya, donde en un texto también cercano con datos sumamente irrelevantes para el tema de libertad de expresión, acusa a la politóloga de ser una analista sin escrúpulos. Hasta ahí, pues digamos que era un tema que nosotros nada más estábamos monitoreando. Sin embargo, después de nosotros obtener información por parte de Denise Dresser, donde nos decía que estaba circulando información privada, información personal de la politóloga en redes sociales y en correos electrónicos, eso nos puso sobre alerta. Y eso, evidentemente, lo que nosotros estamos diciendo es que esa información que tiene que ver con un proceso personal de divorcio está siendo usado para intimidar su labor periodística. Nosotros, hasta ahorita, ese es el señalamiento, estamos en una alerta preventiva, porque evidentemente lo que ella nos ha señalado es que tiene miedo a exactamente todo lo que ponemos en la alerta, que es estos actos de intimidación por estos personajes del PRI, y nosotros lo que estamos haciendo, como sabes, en muchos casos, es acercar este caso al mecanismo de protección de personas de la Secretaría de Gobernación. En estos momentos ya tienen conocimiento de eso para salvaguardar la integridad física y su labor informativa de la politóloga Denise Dresser. No perdamos la comunicación, Darío Ramírez, te agradezco que nos hayas contado el asunto. Está un texto más amplio, un texto amplio del propio Artículo 19. Entiendo que se puede consultar y leerse directamente en la página de Artículo 19. Sí, exactamente, ahí está, y bueno, continuaremos informando una vez que la subsecretaria Lía Limón responda a las solicitudes de evaluación de riesgo del caso de Denise Dresser. Así es, no perdamos la comunicación, Darío, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Un tuit de Denise en su cuenta dice: solicito públicamente a Lía Limón eche a andar el mecanismo de protección a periodistas en mi caso, dado comportamiento del PRI. En la línea telefónica la doctora Dresser. Denise, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, pues aquí está la alerta de Artículo 19. ¿Cómo nos cuentas el asunto? ¿Qué tipo de cosas fueron ocurriendo después de tu artículo, después de la réplica, que te dieron el impulso para acudir a Artículo 19? Mira, yo escribí hace casi 2 semanas un primer artículo sobre Manlio Fabio Beltrones, basándome en una investigación que hizo hace 17 años The New York Times, una nota de Craig Pais y Sam Dillon que después se ganó el premio Pulitzer. Y en aquel momento Beltrones demandó a los periodistas que estuvieron a punto de ir a la cárcel por la legislación que existía sobre difamación, y el gobierno mexicano se dio cuenta de que iba a ser muy problemático encarcelar a 2 periodistas del New York Times, y llegó a una decisión disque salomónica, en la que dijo que había hecho una investigación en la que exoneraba a Beltrones y también a Carrillo Lea, acusado, y no por el New York Times. El New York Times estaba reportando información obtenida de documentos clasificados de la DEA y muchísimas entrevistas, tanto con funcionarios mexicanos como estadounidenses. Yo simplemente retomé ese caso, que para mí nunca estuvo cerrado, porque la investigación que hizo la PGR jamás ha sido pública. Y un bloguero había contactado a Craig Pais, uno de los autores de la nota del New York Times, preguntándole que si era cierto que el Times se hubiera retractado de la nota. Y eso me llevó a mí a escribir, junto con reportes que salieron en Aristegui Online, en CNN, en Reforma.
de los supuestos moches en los que había participado Beltrones. Ese fue, digamos, el gancho informativo para mí que llevó a la columna. La columna se llamó Cloaca Abierta y al día siguiente Reforma publicó una carta fulminante de Jesús Anaya, el coordinador de comunicación social del PRI, en el cual hablaba de que yo había hecho algo falso, calumnioso, en exceso, que había escrito con perversidad y dolo. Y la carta decía que Craig Pais, el periodista del New York Times, de hecho había tenido que renunciar al periodismo por la nota sobre Beltrones y que a mí se me había enviado la averiguación previa que exoneraba a Beltrones, y todo eso es falso, Carmen. Pero pues ahí hubiera quedado. Yo empecé a tuitear lo que era verdad, lo que yo sabía. Craig Pais envió una carta al New York Times reiterando que el periódico no se había retractado y que estaban parados detrás de la nota y que él se había ganado incluso un segundo Pulitzer, y si ya no estaba en el periodismo es porque ya no quería, y es de hecho investigador privado. Y ahí hubiera quedado, Carmen, pero ¿qué empezó a suceder? Que de pronto de una cuenta que había estado inactiva hasta diciembre del 2013 sale un correo y luego tweets, no, pero es una cuenta de Twitter, salen tweets sobre mí haciendo una encuesta. Porque yo, para protegerme de todo esto, diseñé una encuesta en Twitter que contestaron más de 6.500 personas, a quienes les mandé la carta de Anaya sin decir que era él o que involucraba a Beltrones. 87% de los que leyeron la carta dijeron que el objetivo era intimidarme para que no volviera a escribir sobre el caso. Entonces alguien, supongo, no sé si es el PRI o alguien más, diseña una encuesta sobre mi trabajo profesional que tampoco me hubiera importado. Lo que sí me importa es que el tweet tiene links que llevan a el enlistado de expedientes que hay en un juzgado en el Tribunal del Distrito Federal, que tienen que ver con una cuestión personal, que tienen que ver con un divorcio. Y eso sí me pareció que ya cruzó la raya en términos de amenazar con utilizar información personal para que uno se calle. Y yo creo que este asunto me trasciende, Carmen. Espero que no sea Denise Dresser contra Mario Beltrones, que espero que sea alguien que escribe versus el poder en México y cómo se ejerce. Y lo que estoy viendo es que se ejerce otra vez de forma intimidatoria, otra vez de forma agresiva, otra vez de forma mentirosa, y siguen diseminando esta idea de que el New York Times se disculpó con Beltrones, lo cual es absolutamente falso, y ojalá muchos periodistas empiecen a buscar a Craig Pais y empiecen a buscar al New York Times para que constaten que eso es cierto. Y ojalá que hubiera mejores protecciones para muchas personas como yo. Yo tengo la protección de estar venturosamente en tu noticiero, Carmen, pero cientos de periodistas en este país padecen cosas similares. Yo públicamente a través del Twitter le exigí a Lía Limón que echara a andar el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y jamás recibí respuesta. El Estado mexicano ni siquiera está haciendo la labor mínima que le toca con un mecanismo que debería entrar en vigor automáticamente, y no es el caso, Carmen, evidenciando los serios problemas que tenemos de violencia contra periodistas, de intimidación contra politólogos, de una política de matar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje en este caso? El mensaje que yo y creo que muchos mexicanos quieren mandar. ¿Por qué no hay investigaciones creíbles de políticos de alto nivel en México? Nunca. Pues Denise Dresser, nos quedamos hasta aquí, se nos acabó el tiempo, pero queda clarísima la situación que estás describiendo tú y de la alerta que ha emitido Artículo 19 sobre el asunto. No perdamos la comunicación, establezcamos contacto, si te parece, mañana para revisar nuevamente el asunto, para ver qué ha transcurrido con las próximas horas y bueno, estar muy al pendiente precisamente de esto que trasciende ya a la columna de una politóloga periodista, de la réplica que alguien hace
hacia esa columna, porque ahora estamos hablando de otro tipo de conductas que son verdaderamente miserables y que hablan, bueno, de la utilización de información personal que desde luego te puede pues dañar de diferentes maneras por un asunto que está relacionado con tu profesión. Estemos en contacto, Denise, si te parece, y por lo pronto dejamos aquí la exposición del tema y el seguimiento lo haremos en las próximas horas. Gracias por estar aquí como siempre, doctora. Muchas gracias y un abrazo, Carmen. Agradezco el espacio y tu solidaridad siempre presente. Un abrazo, Denise, y estamos al habla como siempre. Gracias y buenos días.